Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un Analizando el Mercado Cripto Juntos más. El día de hoy vamos a empezar por esto. El día de hoy es una fecha importante. Hoy estamos grabando esto a 15 de agosto de 2024. Son las 9:13 de la noche, hora central México. Y hoy, hace exactamente 53 años, chicos, sucedió el tema de la desvinculación del dólar con el oro, que es algo que ya hemos platicado bastante acá con todo lo que platicamos y con todo lo que hemos venido alrededor informando en el tema de finanzas. Hemos hablado mucho acerca de 1971, incluso ustedes saben que en mi proyecto de música, que es Bad Nene, hay una canción que se llama 1971 donde justamente hablamos de esto. ¿Qué pasa en 1971? Es sencillo para las personas que no sepan qué pasó en 1971. El 1971 es la fecha donde el dólar se desvincula al oro y desde esa fecha nace la inflación, nace el costo de vida tan alto como ha incrementado en los últimos años. Nacen todos esos temas de... Pues sí, a final del día es que todo es más caro. O sea, a veces como que trato de decirlo como que coloquialmente, pero en palabras sencillas, para no hacernos bolas. Literalmente, desde 1971, el costo de vida se ha ido encareciendo alrededor de los años. Las personas que son más grandes que yo no me van a dejar mentir con esto. Entonces, desde 1971 nace la inflación, nace el incremento tan absurdo en el coste de vida. Recuerden que más del 80% del dinero que existe hoy se imprimió en los últimos 4 años. Entonces, no se olviden de la idea, y lo había subido como un meme hace ratito. Ustedes y yo, todos, la sociedad, trabajamos todos los días por un billete que otros imprimieron. Imprimieron 1,000 y aventaron uno al mercado para que ese uno se reparta a los que trabajamos. Pero eso es lo más importante que no debemos de olvidar con esta fecha. Por eso es que cripto a largo plazo, si tú ves cripto en términos de 4 años, por ejemplo, hablando por ejemplo de Bitcoin y sumamos a Ethereum, el mercado ha ido creciendo. ¿Por qué? Porque recuerden, fundamentalmente cripto es mejor y aquí hablando específicamente, Bitcoin es mejor que el sistema monetario actual que existe hoy en el mundo. Entonces, hoy tenemos esa fecha importante, chicos, y la quería recordar con ustedes porque es algo de lo que hemos enseñado acá. Vamos ahora sí a las noticias importantes. Em, a ver, ayer salió a las 12 más o menos del mediodía, salió el director de la OMS a dar un aviso a nivel mundial de que entramos en una nueva emergencia sanitaria por la viruela del mono, ¿va? Esto fue ayer, la última vez que se había dado un aviso así fue con COVID, que fue hace como unos 4 años, más ya, fíjense, ya unos 4 años, qué rápido pasa el tiempo. Pero fue hace 4 años y ustedes saben perfectamente qué pasó con COVID. Todo se fue al carajo, nadie esperaba una pandemia y la pandemia vino, golpeó la economía y acuérdense, eso también es muy importante, no deben de olvidar una de las cosas más importantes que sucedieron en pandemia. En pandemia, una de las cosas más importantes que sucedieron fue el quantitative easing, que en pocas palabras fue que el gobierno, para salvar la economía, imprimió un montón de dinero. Recuerden, más del 80% del dinero circulante se imprimió en los últimos 4 años. Entonces, no sé, yo la verdad es que ayer que vi toda esta noticia me llegaron muchos pensamientos y por eso mismo les avisé en el grupo de la comunidad gratis que lo iba a investigar y no quería como que dar mi punto de vista sin tener información. ¿Por qué? Porque se me hace raro toda la narrativa que han venido aventando las últimas semanas. El tema de la recesión, las tasas de interés, el tema
todo al final del día es una cadenita. El tema de lo de Japón, ¿se acuerdan? Ahora esto, ¿qué sigue? Acuérdense que también pasó el tema de el conflicto con Ucrania, porque no podemos, creo que aquí en YouTube nos censuran cuando decimos la palabra G-U-R-R-A. Pero el conflicto armado con Ucrania también fue noticia las últimas semanas. Y todas esas noticias han venido tumbando el mercado. El día de ayer con esta noticia, yo quería ver, por ejemplo, cómo amanecían los mercados hoy. No ha habido mucha diferencia. Han estado lateralizando si lo vemos, por ejemplo, en gráficos de unas, de 1 a 4 horas, los mercados han estado lateralizando y no creo, honestamente, que sea algo por lo que nos debamos de preocupar si lo comparamos a lo serio que fue con COVID. Simplemente también por los temas de transmisión de esta enfermedad. Esta enfermedad se está transmitiendo por contacto, entonces mínimo no está como que en el aire. Entonces, eso es un punto que yo le veo muy diferente al tema de cómo fue COVID. ¿Cómo se ve la pandemia perdón, ya dije pandemia, ni siquiera estamos en una pandemia, pero cómo se ve el tema de la enfermedad esta de la viruela del mono? Se ve así. También algo que yo estaba comparando es que esto es más dermatológico que la garganta o más como dentro. No soy doctor, pero no sé cómo se llama, lo garganta o lo pulmonar. Esto es más en la piel, se ve así. Algo que sí me llamó la atención y fue la razón por la cual guardé esta noticia es que Milenio, que los que son de México saben que aquí en México pues es un medio de comunicación que lo sigue mucha gente, más de 5 millones de personas, subieron esto. No sé si sea oficial, o sea, no sé si sea oficial de que es real, sí es oficial de que es publicación de Milenio, pero no sé si sea oficial de que es real. Vamos a confiar en Milenio, pero ya se reportó un caso de esta viruela del mono aquí en México. ¿Dónde? En Puebla. Entonces, mm, me llama mucho la atención. Yo lo que también no he querido sacar muchas conclusiones porque para que efectivamente sea una pandemia, tendríamos que ver en las siguientes semanas que esto avanzara de una forma muy, muy, muy rápida, o sea, que sea demasiado, demasiado contagiosa. En Suecia ya se confirmaron casos. Este fue el director de la OMS, Tedros, cuando dio el anuncio de que Constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. The detection and rapid spread of a new clade of mpox in eastern DR. entonces, esto por el lado que creo que era lo más importante a platicar hoy, el tema de una posible pandemia nueva. Una noticia que no tiene nada ya que ver, pero bueno, sí es importante que la sepamos, es que el tema de la inflación salió menos de, de las expectativas. Entonces, eso es una noticia positiva de primera instancia, reojo. Ahorita lo que hay que checar y poner mucha atención es al tema del desempleo. Eso dice mucho de cómo está la economía. Pero volvemos a lo mismo que hemos platicado en las últimas semanas. Yo creo, y creo que todos los que están en el mundo de las finanzas esperamos estamos esperando que la Fed baje los tipos antes de que se acabe el año, porque pues no les conviene terminar un año así, con todo lo que ya tenemos de contexto que hemos hablado que ha pasado en los últimos años. Lo que sí, también tenemos como que un punto en contra, que también me pongo a pensar, y recuerden, aquí tenemos que analizar tanto puntos buenos como puntos malos. Green, red. Algo de lo que yo me estaba pensando mucho también era el tema de que si entramos en una pandemia o entramos en
Por ejemplo, que el conflicto con Ucrania escalara. Cualquiera de esas dos. Si eso de verdad sucediera, sería pues sería una muy buena excusa para que las personas que están ahorita en el poder en Estados Unidos se quedaran y permanecieran en el poder, porque tengo entendido que si hay una pandemia o hay una guerra, un conflicto armado a nivel mundial, los presidentes se pueden quedar en donde estaban. Entonces, eso es lo único que sí me pongo a pensar que también digo, porque las personas que permanecen ahorita en el poder en Estados Unidos no se quieren ir. Entonces, eso es algo que sí me deja pensando, pero sostengo mi tesis. Porque han pasado este tipo de cosas. Por ejemplo, recuerden también el tema de la liquidez que tienen los fondos. Simplemente Warren Buffett tiene más de 277 billones de dólares en cash esperando entrar al mercado. Recuerden también que los ETFs han acumulado millones y millones y millones de dólares en cripto. Entonces, más dinero entrando al mercado y siempre y cuando sea institucional, son muy buenos fundamentales. Algo que ustedes deberían de tener en cuenta, y es una forma muy sencilla, muy básica de entenderlo, es que cuando nosotros, el año que entra, que más o menos son las fechas a lo que se está recorriendo el mercado, es que cuando nosotros vendamos en precios high, es porque le vamos a vender esas monedas a los institucionales. ¿Me doy a entender? Una forma fácil de verlo es nosotros, tú y yo ganamos dinero porque las monedas las compramos nosotros baratas cuando los institucionales no creían y se las estamos vendiendo caras a las institucionales. Entonces, este tipo de cosas y de noticias y de eventos, más eventos porque noticias, pues no, las noticias pueden ser especulativas, los eventos acontecen y dinero fresco entrando al mercado, $1 billón entró al mercado en USDT esta semana y todo eso es positivo para el mercado. Eso es todo hasta aquí. Ahorita lo más importante que sí yo le estoy poniendo un ojo es el tema de la pandemia. Quiero ver cómo se desarrolla porque volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos que evaluar tanto los puntos a favor como los puntos en contra. ¿Qué sería, qué serían cosas que tendrían que pasar para que el mercado cripto alcista no sucediera y perdiéramos nuestro capital? Pues tendría que suceder una pandemia, tendríamos que entrar en una GUERRA, en un conflicto bélico a nivel mundial, del que ya no nadie se puede salir, que apaguen el internet en todo el mundo. Mm, esas son las cosas que tendrían que pasar para que no sucediera en el mercado, que nos veamos una recesión ya dictaminada a nivel global, también sería otro punto que haría que perdiéramos nuestro capital. Pero siempre y cuando no pasen ese tipo de cosas, todos los fundamentales que se han venido y que han venido aconteciendo nos da para que estemos más alcistas que pesimistas. Yo sí le voy a poner un ojo a esto de la pandemia. No creo honestamente que se desarrolle como un COVID. Honestamente no creo que sea un COVID. Pero vamos viendo, no lo descartemos. Es inteligente de nuestra parte no descartarlo. Veamos qué pasa. Y algo que yo les quería preguntar, aprovechando que los tengo acá, chicos, es, ¿quién de ustedes ha visto este tema de la viruela del mono o el tema de la pandemia o como de una posible nueva pandemia? ¿Quién lo ha visto en noticieros de tele abierta? O quién ya se ha enterado? Que no sea Twitter o los canales de WhatsApp. ¿Para qué dice Armando?
También la reducción de tipos de interés de la SEC esperada en septiembre-octubre debe impulsar al alza la bolsa y por ende las criptos. Sí, eres de lo que hemos estado platicando. Ah, mira, por acá dice Marta, yo escuché algo en la tele, yo en TV, Jorge dice, yo por las noticias de radio. Ok, esto era justamente lo que yo quería confirmar, porque ayer que pasó la noticia era lo que yo estaba hablando con mis amigos en la noche, cuando estábamos platicando, y les digo, si esto empieza a avanzar, mañana deberíamos estar viendo en noticieros, viendo en todos lados esta noticia, y deberíamos empezar a ver más noticias acerca del mismo tema. Así que vamos viendo. Esto sería todo por el día de hoy, chicos. No hay nada más que informar. Vamos a darle seguimiento. Ya saben, si hay algo de lo que nos vamos a enterar, hago un video y lo subo. Pero esto es todo por el día de hoy. Y ya saben, cualquier cosita me escriben. Voy a finalizar la grabación de YouTube para pasar acá a quedarnos acá en el game. Chao.